Vamos a hablar del tema aquí en el programa. Tengo aquí en el estudio a Juan José Núñez, él es representante del PP, Partido Popular aquí en Miami. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Gracias. Y vamos a darle las buenas noches. Vía Skype nos acompaña Daniel Rivera. Daniel Rivera, analista político. Estás en España, ¿no? Sí, hola, buenas noches. Sí, ¿Qué estoy tal, aquí en España. Daniel? Bienvenido, gracias por Muchas estar con gracias por nosotros. invitarme. Gracias. La pregunta es, ¿España monárquica o republicana? Y vamos a hacer un poquito de historia rápidamente. Cuando se aprueba la Constitución del año 78, el pueblo eligió una monarquía parlamentaria. Pero actualmente, la población, la ciudadanía actual, el 67% no pudo participar, opinar en aquel momento por un problema de edad, no por otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿se debe reevaluar esto? Y comienzo con Juan José. Yo creo que, por una parte, creo que no, porque ya está establecido, la monarquía y la corona han dado estabilidad a España durante los últimos 39-40 años. Ha sido la época más estable políticamente en mucho tiempo, la época de mayor progreso, y hay muchísima gente, millones y millones de personas, una gran mayoría de los españoles están apoyando, en las encuestas dicen que están apoyando a la corona, al rey y a la monarquía. Representantes también de diferentes partidos, el 90% de los diputados en el Congreso, que los diputados representan al pueblo, prácticamente el 90% del Congreso va a apoyar esta investidura de Felipe como nuevo rey. Hay mucha gente que está en contra, evidentemente, que son republicanas, que quieren que ahora se revalúen, que aprovechan esta circunstancia que no se da todos los días, claro, para poder hacer sus reclamaciones. Reclamaciones muy lógicas, evidentemente, pero lo que pasa es que para reformar la Constitución hace falta un proceso y hace falta que se den una serie de pasos que son complicados. Hay que disolver las Cortes, hay que disolver el Congreso, el Senado, con mínimo, o sea, tiene que votarse y 2/3 de las cámaras del Congreso y del Senado tienen que aprobar que se vaya a reformar. Entonces se disuelve el Congreso y el Senado, vamos a elecciones. Las elecciones, el Congreso y el Senado, resultante de las elecciones, tienen que aprobar por 2/3 de la Cámara también que se vaya a reformar la Constitución. Se tiene que estudiar, se tiene que reformar la Constitución y tiene que haber un referéndum, claro, para que se apruebe. Es decir, se puede hacer y todo el mundo tiene derecho a decidir, a decir lo que piensa pacíficamente, sin ruidos, sin estruendos, pero el caso es que es complicado. ¿Hay vías para hacerlo? Sí. Vamos con Daniel. Quiero que Daniel me diga todo ese proceso muy bien explicado por Juan José. ¿Merece la pena pasar por todo esto? Sí, yo creo que sí. La abdicación del rey en su hijo, yo creo que es un símbolo del deseo de renovación que desea la Casa Real. Es decir, la Casa Real ha pasado por muchos casos de corrupción. En los últimos años se ha puesto entredicho su labor y de algún modo esta abdicación indica que la Casa Real se está modernizando. Por lo tanto, muchos españoles nos preguntamos por qué, si la Casa Real no se moderniza y se está actualizando, ¿por qué no tampoco actualizamos esa votación, ¿no?, por la Casa Real? ¿Por qué no actualizamos el modelo de Estado? ¿Por qué no también intentamos hacer cambios que son necesarios y que los problemas que tenemos en otras regiones de España lo están demostrando? Así que, tal y como está... Estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho nuestro compañero, pero también, tal y como está la Constitución española, es posible realizar un referéndum. Como has bien indicado, el 68% o el 70% de la población hoy en día no pudo participar en la aprobación de la Constitución del 78. Así que no sería de más, como un ejercicio democrático, intentar realizar un referéndum que legitime, por supuesto, una serie de cambios o de reformas y la posición del nuevo monarca. Ahí teníamos el sí y el no. Les pido a los dos que sean un poco más concisos, más breves, para poder tocar un par de temas. Voy a regresar contigo de nuevo, Daniel, con esto. La crítica a la monarquía, ¿por qué es? ¿Es porque es algo obsoleto? ¿Porque algunos consideran, y se les ha llamado así, que son parásitos? O por los escándalos de corrupción que involucran actualmente a la familia real. Ahí hay dos puntos. Y otro más. Hay dos puntos, en España,
¿El pueblo ha aceptado la monarquía o aceptó en un momento determinado la figura del rey? Son carlistas. Quiero decir con esto, un hombre querido, admirado, que fue instrumental, importantísimo en el momento de la transición española. Ahí te he puesto varios puntos que quiero que me lo resumas lo más rápido y después Juan José con su respuesta. Sí, efectivamente. Bueno, uno de los puntos a tener en cuenta también es que el rey, según el artículo 56, es inmune. Es decir, no olvidemos que el rey no se le puede rendir cuentas. Es una figura hasta cierto punto intocable por la ley y, por supuesto, eso es un estatus que fuera de lo común, podríamos decir, ¿verdad? Por lo tanto, como tú muy bien has indicado, hubo una época de la transición que la monarquía jugó un papel fundamental. Eso nadie lo pone en duda. Ahora bien... Pero de nuevo, hablas de la monarquía. ¿La gente quería al rey por lo que representó el rey Juan Carlos en su momento o la monarquía como institución? No, al rey lo que representó en el momento es lo que quería decir. Es decir, que fue el rey. Fue esa figura de Juan Carlos quien dio confianza, sobre todo desde el golpe de Estado del 23F, que demostró que él estaba con el pueblo y no estaba con el ejército. Vamos con Juan José. Juan José, tu punto de vista. Sí, yo estoy de acuerdo. La institución como monarquía, digamos, todos los que vivimos hoy en día y que vivimos con la política y los que estamos en España, no hemos tenido ese background de monarquía. Entonces yo creo que la gente en España cree en la institución de la monarquía, pero es sobre todo y fundamentalmente Juan Carlista. ¿Y en España no está tan arraigado como en Gran Bretaña? No, evidentemente, porque hemos pasado en los últimos decenios, hemos pasado por etapas en las que se ha interrumpido esa monarquía, con la Primera República, Segunda República, la dictadura de Franco, etcétera. Pero yo creo que este es un punto muy bueno porque hasta ahora los monárquicos eran fundamentalmente juancarlistas, porque es el modelo que teníamos, es el único rey que hemos vivido. Y ahora con Felipe VI, yo creo que vamos a ser juancarlistas y felipistas también en ese sentido, pero por debajo lo que subyace es una forma de vida y una monarquía. Y evidentemente la monarquía, contestando a tu primera pregunta, ha pasado por momentos muy complicados en los últimos años. El rey ha pasado por problemas de salud, ha tenido 6, 7 intervenciones en los últimos meses y yo creo que para afrontar una situación tan complicada y difícil como la que se presenta, con temas de corrupción también, yo creo que no tenía la fuerza suficiente que requiere y por eso ha abdicado en su hijo, que está absolutamente preparado, que tiene fuerza, que tiene el carácter, tiene la preparación y yo creo que necesita muchas más fuerzas. Perdóname que te interrumpa, pero quiero ir con una última pregunta y te pido que seas un poco más conciso y le digo lo mismo a Daniel, a los dos, para no interrumpirlos. Bueno, el PP y el PSOE en sí no se han pronunciado, los dos grandes partidos no se han pronunciado al respecto, no han entrado, de hecho, de lleno en el debate. En el mundo actual de Twitter, de Internet, de crisis económica, de globalización, ¿qué funciona más? ¿Qué da más ventajas a un país? ¿Una república al estilo de Francia, de Estados Unidos, o una monarquía? Comienzo contigo, breve, por favor, y termino después con Daniel. Yo creo que, evidentemente, una monarquía. O sea, da un poco igual que sea una república o una monarquía con todos los Twitter, los Facebook, con esta comunicación tan directa que hay entre la política, la corona y los ciudadanos. Yo creo que da un poco igual y al final la gente... Yo creo que da igual entre república y monarquía, en ese caso de las nuevas tecnologías, daría igual. ¿Eso obsoleto, Daniel? Sí, yo lo que pienso es que el debate no gira tanto en la cuestión de la monarquía, sino en la cuestión de la democracia, sobre todo en Internet. Y la gente lo que está pidiendo no es tanto, o sea, es consciente de que república, monarquía no va a solucionar los problemas económicos de este país, o por un cambio así, ¿verdad? La gente lo que plantea es una renovación, una reflexión profunda hacia dónde queremos ir hacia el futuro. Y en ese sentido, tanto la monarquía como la república podrían entrar. Pero lo que estamos pensando es en por qué no nos preguntan, por qué no abrimos un proceso de reflexión profundo en el que podamos elegir qué es la España que queremos. Y ese 67% que opine y se cuente su opinión. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Juan José, un placer tenerte aquí en el estudio. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, 2 médicos cubanos escapan de la misión oficial en Brasil y denuncian que el régimen los obliga a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Volvemos.